Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, editor general de La CIA Vacía. Estamos desde la redacción con el senador del Partido Verde, Ariel Ávila, para hablar de todo. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto estar con usted, hermano, y muchísimas gracias por su invitación. Nos conocemos hace rato. Cuando me intentaron hacer el último atentado a mí en 2015, yo me fui a vivir a Washington unos buenos meses y allá fuimos muy buenos amigos. Yo lo recibí, estaba ahí medio todavía buscando sitio Estaba y... buscando sitio para ir y me quedé en tu apartamento como Sí, 2 semanas, sí, me sí, acuerdo. yo era corresponsal allá de Blue, de Caracol en ese Caracol, momento, Caracol Televisión, con Darío Arismendi, un gran maestro en el Caracol Radio, mentiras, periodismo. con Darío Arizmendi. Sí, 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 que le tocaba mamarse la madrugada en un colchón en el piso. Usted, entonces, eso me da pie para hablar un poco del mundo social del que usted venía hace poco, ¿no? Son que casi 3 años ahorita en el Senado. Un tipo que logró saltar de una al Senado sin hacer, sin pagar el derecho de piso. Sin hacer derecho de Bueno, no, tránsito. usted trabajaba con León Valencia en Pares, en lo que era la corporación Arcoiris, que hoy pues tiene pies en el gobierno con Toño Sanguino, ¿no? Que fue de los que fundó eso. Pero ahí también trabajó Claudia López y esto es como una ONG de análisis de política de conflicto en Colombia. Extraña estar desmovilizado de la política. Es un poquito diferente, digamos, que hay dos cosas que me cambiaron mucho ahorita. Cuando trabajaba como investigador, estaba en medios de comunicación, uno iba a sacar una noticia de un escándalo y uno sencillamente apagaba el celular y se encerraba para que pasara lo que pasara y ya. Aquí es diferente. Aquí tú no puedes apagar el celular, aquí no puedes hacer nada. Todo es un cálculo, todo es una matemática, entonces es diferente. Y lo otro que ha pegado muy duro es las estrategias de negociación de las leyes. Sí. Entonces a uno le toca es contar los votos, hacer un cálculo. Ese tipo, eso es lo que más se ha diferenciado de mi anterior trabajo, pero pues yo antes hacía análisis político, entonces no mucho. Y el cálculo ahorita es que se va a buscar la reelección, como para saber, a ver, el marco de De cálculo que conversación. vamos a tener en esta No, conversación. la idea es buscar la reelección en el Partido Verde y la idea pues es pelear por la cabeza de lista y sacar una muy buena votación, pero pues vamos a ver de las aspiraciones que se concretan. Ahorita hablemos del Partido Verde después, pero está de moda el madrazo, ¿no? Que se El, lo mandó Petro a Efraín Cepeda, y usted tiene una anécdota cercana con Fincho Cepeda y el uso del HP. El HP que utilizó el presidente Petro, yo creo que está mal utilizado y de rebajar la discusión política de eso sale muy mal. Pero la indignación de mucha gente y la indignación de Efraín Cepeda me parece lo más hipócrita del caso, lo de Efraín Cepeda. Efraín Cepeda me dijo a mí, hijo de puta, estoy mamado de usted. Ahí hay varios videos. A ver, ponga, en este no se escucha el madrazo. Se votará, se votará, se votará. A mí no me acusa de eso, no. No sabemos quién metió el... Yo creo que el gobierno, pues no sé si se está equivocando o no, pero está haciendo campaña que está cruzando la línea gris de la consulta popular, llamando a votar por el sí ya, conformando comités por el sí, antes de que ustedes en Senado le den el visto bueno a esa consulta. Ahora, entonces, bueno, esto sí nos lleva a dos temas diferentes. Entonces, el primer tema es la consulta popular. La consulta popular es un mecanismo dentro de la Constitución y un mecanismo que llaman de democracia directa, el referendo, el plebiscito, los cabildos abiertos y la consulta popular. Entonces, que el gobierno acuda a un mecanismo constitucional dentro de la Constitución, a mí eso no me parece mal, pues digamos normal, yo creo que digamos está dentro de lo normal. Entonces, para mí eso no es una dificultad. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel? Y es que estamos a menos de un año de elecciones de Congreso. Entonces aquí se nos va a mezclar todo. Se Sí. nos va a mezclar todo. Es decir, van a haber encuestas y consultas en frío en octubre, la consulta, pero en el marzo elecciones a Congreso, luego en mayo primera vuelta y si hay segunda vuelta presidencial.
Entonces, esto se va a mezclar en un calendario electoral y obviamente el gobierno sabe, por eso antes de que el Congreso le diga sí, no, cualquier cosa, Sí. está armando los comités, pues se está haciendo Claro, política. pero ahí la ley electoral le permite al gobierno promover la consulta popular, pero si no hay es decir, promover la idea de llevar una consulta popular al Senado para que el Senado decida si hay consulta popular, ¿cierto? El Ministerio del Interior tiene una dirección de participación ciudadana. Lo que no puede hacer el gobierno es llamar a votar por el sí antes de que haya una consulta popular. Sí, no se puede, digamos, pueden decirlo, que ojalá que voten por el sí, pero lo que no pueden hacer son esos mecanismos ya de campaña, de financiación, de cosas de esas. Hay Sí. una línea, Daniela, hay una línea gris que pasa como con el tema de las recolecciones de firmas en campañas electorales, que eso se hace para anticipar, para hacerle trampa al calendario electoral y usted Claro. anticipar su campaña, digamos, eso. Y ahí también hay una línea gris. Hoy en día hay quienes dicen, no, mire, el gobierno sí puede promover, pero no puede llamar al sí porque no está aprobada, pero Sí. pues llamar al sí en la consulta popular pueden decir, estamos llamando al sí al Senado. Entonces, ahí comienza esto a mezclarse, pero hay una línea gris importante, pero pues... Que va a ser la línea gris de un año de esta campaña larguísima que vamos a tener de aquí adelante. Yo creo que el Congreso en 2 semanas define... ¿Y usted va a votar sí? Yo voy a votar sí porque es un mecanismo constitucional. Es que uno como le dice, o sea, Uribe utilizó un referendo, Santos utilizó un plebiscito, se utilizó el plebiscito de la consulta anticorrupción. Uno como le dice a un gobierno que no utiliza un mecanismo constitucional. A mí pues que la gente decida, yo en eso no veo problema. Y las preguntas, si son aprobadas por el Senado, ¿va a hacer campaña para que la gente vote sí? Bueno, entonces ahí otra vez son dos preguntas. Entonces, una es que ahí viene la Sí. discusión, es las preguntas. Entonces, las preguntas, aquí va a venir una discusión amplísima. Ya Sí. usted escucha quienes dicen que las preguntas inducen a responder sí y otros que Sí. dicen que inducen a responder no. Entonces va a venir una discusión a fondo de las preguntas y vamos a ver al final eso cómo queda y si eso es demandado ante tribunales judiciales o no, eso está por verse. Entonces eso es una pregunta. Ya frente a las 12 preguntas que se hicieron, yo tengo dudas sobre una o sobre dos. Por ejemplo, yo creo que a la pequeña y mediana empresa, el caso de restaurantes y eso, ahí tiene que haber excepciones en algunos temas. Pero tengo una duda sobre dos preguntas, pero el resto lo votaría que sí, como está redactado. Dominicales, festivos, eso precisamente lo votaría que sí. El tema de los incentivos lo Pero aquí votaría que estamos, sí. a ver, hablemos sin carreta. Esa consulta no, es muy difícil que sea aprobada. Ustedes llevaron la consulta anticorrupción, que era una consulta que todo el mundo estaba de acuerdo, y no logró pasar el umbral. No, lograr 13.600.000 votos en un día frío, yo no sé, Daniel, pues Colombia ha cambiado mucho políticamente, pero yo veo eso prácticamente imposible. O sea, decir, lograr 13 millones de votos, 13.6 millones de votos, un día frío. ¿Qué quiere decir día frío? Para que la gente no entienda, un día Que donde no fuera hay del calendario. elecciones. Claro, y Es en muy donde, difícil. el sí y el no está partido y en donde el no se va a ir por la abstención, ¿no? Yo creo Entonces, que va a haber gente en el no y va a haber otra gente en la abstención. ¿Se acuerdan en la época Uribe? Hubo una famosa frase de Lucho Garzón diciendo el sábado de locha con Lucho y el domingo a votar. Entonces un poquito aquí puede pasar lo mismo, pero no, en un día frío lograr 13.6 millones de votos yo lo veo bastante y complicado. vale la pena gastarse $500 million para darle el juguete de campaña al pacto histórico. Yo podría decir eso, que soy de otro partido, que no soy el pacto histórico y que eso es darle las herramientas para que nos barran en elecciones. Esa apreciación es, y la han hecho muchos compañeros míos, pero le hago una pregunta. En una época donde se pone en cuestión la democracia y donde muchos países están caminando para cerrarla, ¿por qué prohibirla? Es mejor que la hagamos. Usted, La democracia vale, hay que pagarla, ¿qué hacemos? usted es de izquierda, de centro, ¿cómo se pone? Si si me tuvieran que definir a mí bajo esas coyunturas de izquierda a derecha, yo me definiría como un hombre de centro izquierda. No puedo decir que sea izquierda, no lo soy, pero tampoco voy a decir que no sería nunca de derecha o centro derecha. Yo me definiría como centro izquierda con mi agenda ambientalista, por ejemplo, animalista, pro derechos de las mujeres, comunidad LGTBIQ+, Después hablamos del etcétera. animalismo y el ambientalismo, todavía no. La ley Ángel, ¿qué? ¿Que Ley penaliza la Ángel zoofilia? penaliza cualquier tipo de maltrato animal y fue Pero sancionada la esta zoofilia semana. puede ser un acto de amor.
No, eso está penalizado y no es ningún acto de amor. No, no es un acto de amor. Eh, no hay consentimiento. No hay consentimiento y todo eso en la nueva, pero además es una ley, paréntesis, es una ley que no es que traiga una penalización excesiva y que traigamos populismo punitivo, es una ley que genera una articulación entre diferentes medidas y leyes que ya se habían tomado, una por ejemplo del 2016, una del 89, 1989, para tipificar el tema del maltrato animal. Le preguntaba dónde se para, porque pues creo que este es el congreso en el que usted ha estado, que es el congreso donde la izquierda ha tenido su mayor participación en la historia, ¿no? No solamente en las listas del pacto, sino Sí, también sí, está la como mayor participación de la izquierda en el 30% del Congreso es una de ola izquierda. grande de lo que fue Centro Esperanza, que es la coalición en la que participó el Partido Verde con el partido de Ingrid, que bueno, eso salió mal porque ahí Bastante mal. Humberto de la Calle se salió del partido, se salió del Congreso, ¿no? ¿Cómo siente que ha sido este Congreso? Ese Congreso que tenía como ese halo histórico, ¿cómo Pues terminó siendo? yo te lo definiría en tres vertientes. Lo primero, los que siempre habían hecho oposición no han aprendido a ser gobierno. Y los que siempre habían sido gobierno no han aprendido a ser oposición. Esa es una tragedia del Congreso. O sea, y Porque ninguno había hecho... había hecho eso. Entonces, digamos, usted ve, es uno de los casos más, bueno, pero ya damos Sí, 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 ejemplos si sí, queda sí. tiempo. Entonces, lo primero es que es un Congreso desubicado. O sea, usted ve pues, los compañeros de Cambio Radical, senadores que siempre habían mamado de la teta del Estado, ahora están en la oposición, no saben cómo hacer, no saben seguir a pedir puestos o contratos o quedarse en la oposición. Es decir, eso no les da. Y Pues usted de ve hecho, no están en la oposición. O sea, el cambio radical se demoró en entrar a la oposición 2 años. Claro. esperando coger y ordenar la vaca. Bueno, claro, y usted ve al revés, en el caso de los del pacto histórico, hay muchos compañeros míos de partido que no entienden que son partido de gobierno, que por más deficiencias que haya, hay que mantener una cierta calma, y usted ve unas peloteras impresionantes de la propia gente. Entonces, lo primero es que los que siempre habían hecho oposición no saben hacer gobierno, Sí. y los que siempre han hecho gobierno no saben hacer oposición, primero. Segundo, Y los que siempre habían criticado a los políticos que mamaban de la teta del Estado, que llegaron a mamar de la teta del Estado. No sé, a mí el caso de David Racero me sigue pareciendo como un caso, claro, pero ahí eh, hay una cosa, o sea, un man que había hecho política como en contra del privilegio, en contra del nepotismo, y llegó y lo que hizo fue contratar a toda la familia, darle contratos a todo el mundo cuando estaba en la Cámara. por eso te Y digo que los que han hecho oposición no saben hacer gobierno o lo hacen muy mal o lo hacen muy descaradamente y al revés. Es decir, lo que te digo es, esto aplica para todo el mundo. se, Lo segundo es un congreso donde las formas de relacionamiento sí se modificaron sustancialmente. Es decir, es un congreso, diría yo, donde siempre había habido que se intentaba sabotear el quórum, siempre había habido agresiones. Por lo que usted sí ve hoy es un congreso paralizados por estrategias subterráneas, que eso no había pasado. Tal vez en la época del plebiscito de la paz, de lo que vino después del proceso de paz, se se, vio, pero hoy usted lo ve como un cálculo político y demás, donde efectivamente hay dos tipos de congreso. Un congreso que es el que uno ve en televisión y otro el subterráneo, en lo que se mueve todo tipo de cosas. yo he visto esta vaina como el Congreso de los teléfonos, ¿no? Claro. De la vaina en redes y Eso es lo de... tercero, el tercer cambio. El tercer cambio es que es un congreso de reality. Siempre Colombia no sabía que era un congreso, no sabía cómo eso era por dentro. Hoy llegamos, entre esos estoy yo, mucha gente del mundo de la opinión, del mundo de redes sociales, y entonces todo es un reality. Y yo no me pida nombres, pero hay congresistas que nunca van, que no leen una ley, pero saben sacar buenos videos. Y eso lleva a que esto pues sea un boom, y ponen botas y quitan botas y no sé qué, y hacen de eso un boom, y nunca van, nunca trabajan, demás. Y eso es un tema que dificulta el tema de la negociación de las Pero usted leyes. está ahí, usted es, digamos, un poquito, usted tiene esa cualidad doble un poco del movimiento social de alguna forma, pero también como un congresista influencer. ¿No? Usted ya había hecho Sí, muchas sí, sí, cosas en sí, sí, redes, sí, innegable. había escrito un par de libros, como que se había vuelto una voz importante en redes sociales, en medios también. Y yo no sé si el impacto de las redes en el Congreso es positivo o negativo, sí, porque lo que usted dice es que lo que ha creado es como una realidad falsa y no una
mirada realmente transparente de lo que es el Congreso Sí, de la República. yo diría que es positivo en el escenario que la gente está viendo y está opinando de los congresistas y cómo se mueve. Sí. Yo, por ejemplo, creo que las elecciones a las presidencias del Congreso han sido las más televisadas en la historia de cualquier elección de presidencia del Congreso, o de Cámara o Senado. Pero también esto tiene un efecto muy negativo. Y es que entonces la gente piensa más en el show del público que en lograr concertaciones de leyes. Déjeme colocar estos dos ejemplos rápido. Lo que pasó con la ley estatutaria de educación. Ujú. El gobierno no tenía mayorías en comisión primera. Que es donde usted está. La única forma de hacer pasar esa ley era que la ministra tenía que ceder para que la oposición no se lo hundiera. Y la ministra cedió, porque era la única forma de pasar la ley. Después en plenaria de Cámara o en Senado podían arreglarla, pero tocaba ceder en esa primera instancia. Y los propios miembros, muchos del pacto histórico, atacaron terriblemente a la ministra, que le terminó costando la cabeza a Aurora Vergara. Le terminó costando la cabeza por algo que si ella no hacía, la ley se hundía. Y entonces la paliaron de una forma terrible y uno decía, pero ¿qué está? O sea, claro, porque la gente no estaba pensando en cómo pasar la ley, en que si no había mayorías tocaba concertar, sino en el show. Entonces en el show terminaron hundiendo la ley. Y ahí entonces María José Pizarro, que había concertado la ley dentro de la Terminó Comisión lapidada. Primera, terminó lapidada por FECODE cuando... Pero no había otra forma, yo que estoy en la Comisión Primera, que hoy Sí. día soy presidente, tocaba negociarla o se hundía. Sí. Entonces, porque no hay mayoría. O sea, uno quisiera imponer las cosas como uno se le diera la gana, pero pues en el Congreso no es así. En el Congreso hay 108 senadores y usted tiene que negociar, y si no tiene mayoría le toca ceder para pasar la ley. Sí, que creo que es un poco lo problemático de cómo se había hecho oposición desde la izquierda, y también usted lo ponía desde el uribismo, ¿no? Que había sido como Que la vaina el intransigente. primer, pues el uribismo fue de alguna forma como la gran primera oposición que hubo en Colombia, pues porque antes la izquierda era como realmente muy 5 pequeña, senadores. eran 5 senadores, era una cosa como, pues sí, por la Pues bandera. la oposición intransigente la hizo muy bien el uribismo contra Santos. Sí, Y después la izquierda contra Duque. sí. Y ahora se le aplicaron a Petro. Y Y es lo mismo, es decir, yo le digo una cosa, Daniel, la oposición, esa imposición intransigente, que es el que, aunque usted necesita acordar para poder pasar las cosas, es una oposición, digamos, también necesaria para la democracia, pero muy costosa para que el país avance en alguna reforma. Es decir, es necesaria porque hace control y la democracia necesita control, pero es muy costosa en el sentido de que hace muy difícil las concertaciones. ¿Y usted cree que hay bloqueo institucional? Sí, o sea, yo creo que hay de las dos. Yo creo que el presidente es muy malo en hacer microgerencia y es un gobierno que en muchas instituciones son unos ineptos, pero que aquí hay gente que no quiere dejar hacer nada, eso también. Claro, pero una Es cosa decir, es la oposición efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre hacer oposición efectiva, que es frenar lo que usted no quiere que pase, y el bloqueo institucional? no, ahí hay varias diferencias, pero te digo una cosa es que usted haga una discusión, debates de control político, eso lo hacía la oposición de izquierda y lo tiene que hacer hoy, o el tema de control de funcionarios, Sí. lo que hacen, que a quién contrata, a quién no, eso se tiene que hacer, se hacía antes y se hace ahorita. Pero otra cosa es ni siquiera permitir las posibilidades de discusión. Otra cosa es levantar, en el caso de Efraín Cepeda, como vio que iba a perder el magistrado de la Corte Constitucional, levantó la sesión, por eso yo me enfurecí tanto en ese video que acaba de mostrar. O en el caso de la reforma laboral, que ni siquiera la dejan discutir. Claro, pero fíjese, en esa ocasión terminó perdiendo Cepeda. Fue elegido... Pero por toda la presión que hubo, y si no, eso él iba ahí a demorar eso el otro día, algún día tendré que escribir un libro de memorias de eso. Al otro día, a las 9 de la mañana, nos sentamos y le dijimos, o vamos, o pues nos vamos aquí a la guerra mediática también, a sacar videos. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia grande entre hacer oposición y hacer un bloqueo institucional, que ni siquiera se ponen las cosas a discusión. Ahorita hablamos de su libro, ¿Cómo gobierna Petro? Entre el caos, la ruptura y la esperanza, ese es el subtítulo, se llama el libro. ¿Y en dónde estamos? Yo creo que estamos ya en este momento en el gran caos político y va a durar así hasta elecciones. O sea, yo creo que no va a haber un cambio, pero bueno, te hablamos de eso. Ahorita me da algo jugoso del libro. Sí, claro. Pues tiene algo jugoso. Sí, todas las historias y tal, pero ahí pero estamos en Feria del Libro. Que comienza en
en horas, En contadas horas. horas. Entonces, esta idea del bloqueo, porque lo que pasa es que la idea del bloqueo institucional que el gobierno tiene lo lleva a decir que se necesitan mecanismos extraordinarios para darle autoridad al presidente de poder hacer lo que quiere hacer, ¿no? Pero Y esa, ¿no? eso tampoco, Pues eso era lo de la constituyente, que afortunadamente como que se diluyó y el poder, primero que era una Asamblea Nacional después Constituyente, el poder luego que constituyente. no, luego que era el poder constituyente y ahora sí se desconstituyó toda esa discusión, pero esa discusión tenía, y yo creo que esa idea va a volver en campaña, de que es que al presidente no lo dejaron. Y es cierto, o sea, él ha tenido un mal gobierno y no lo has dejado. Ambas cosas son ciertas. Claro, pero es que si usted no tiene las mayorías, pues no tienen por qué dejarlo. Y si no están de Sí, acuerdo pero con lo que un usted quiere mínimo hacer, reformismo sí se puede, sí se debe hacer. Eso es como la ley, yo eso se lo digo yo a los señores del Centro Democrático de Cambio Radical. Es decir, si uno no hace nada, las cosas vuelven y se repiten, dijo León Tolstoy en el libro de La Guerra y la Paz. Entonces, por ejemplo, la reforma pensional viene. Si la tumba la Corte, que espero que no, el otro gobierno la tiene que hacer porque es insostenible. La reforma del sistema de salud, usted puede tener o no acuerdos o desacuerdos con el pueblo, con la propuesta del gobierno, pero esa viene. Es decir, este país necesita una serie de reformas que vienen, digamos, no, o sea, no lo puede parar. Entonces, lo que yo te digo es, no se trata de que lo dejen imponer como el gobierno quiera, pero tampoco se trata de que no dejar hacer ninguna claro, pero transformación. fíjese que cuando el gobierno cedió en la tributaria, se dio cosas, después le quitaron otras en la corte, en la pensional se dio cosas. Esas son, por ejemplo, dos grandes reformas que yo diría que son más grandes que las reformas que logró Iván Duque en todo su gobierno. Bueno, le tocó la pandemia, pero digamos que el legado reformista de Gustavo Petro ya es hoy en día mayor de lo que fue en el anterior gobierno. Y si él hubiera sido más dado a una concertación, habría podido tener un legado mucho más amplio. Por ejemplo, en lo de salud. ¿No? El gobierno se cerró a la banda con unas cosas que le preocupaban mucho a los empresarios, que no eran tan grandes. Era, por ejemplo, el tema de los aprendices del SENA. ¿No? A esa reforma ya le Reforma habían laboral. quitado, a la reforma laboral, ya le habían quitado muchas cosas. ¿No? Y llegó a una instancia que era la más difícil, la séptima de Senado, donde esa falta de concertación se la cobraron. La reforma se había cedido mucho. Le habían sacado todo el capítulo sindical, Sí, ya todo ¿no? el tema de huelgas reforzadas, gran parte de eso se había quitado, ya había cedido mucho. Y eso se iba a ceder aún más en la plenaria de Senado, porque pues es que el punto exacto de cuál es la mejor reformismo dentro de una reforma, pues eso nunca lo tienes, eso se va avanzando, lo que no puede ser es hundirlo, como lo que pasó ahorita. Y entonces después los liberales, Pinto, que es liberal, se ve como, uy, la embarré darle, pagarle 100.000 pesos más a un trabajador, y entonces ahora meten una mini reforma laboral los Sí. liberales, para que darte cuenta que efectivamente sí fue un problema ese tema, digamos, Ese ese archivo. bloqueo. Ariel, hablemos un poquito de lo que... ¿Qué? Ese es el subtítulo del libro, me está mostrando Felipe. Ese sí es un jefe de prensa. Sí, hermano. Entre Que la ruptura y la esperanza. y Ya la vamos, esperanza del fresco, fresco, caos. ya vamos a hablar del libro. Pero un pedazo jugoso. No, ya miramos, ya ¿Pero usted miramos. habla con Petro? Le cuento la verdad, se queda Sí, entre los dos nomás, sí, que nadie más sepa. sí. No, en la época, digamos, yo con él trabajé cuando él fue alcalde de Bogotá. Teníamos una relación Se fue muy asesor en buena temas de seguridad, ¿o en no? temas de seguridad cuando fue alcaldía de Bogotá. Y mientras estuvo Laura Sarabia, la comunicación fue casi -10, o sea, eso fue cero. Ahora tengo una comunicación un poco más fluida con él, dentro de lo que uno puede llamar que es comunicación fluida, pero tengo una comunicación más fluida con él. Sí, él no es en la comunicación, a no ser de que sea En como frente a el uno una... a uno no es su mayor característica. Le gustan las reuniones amplias, pero en el uno a uno no es tan bueno. Pero sí, ya he tenido varias comunicaciones con él y todo. Bueno, entonces el puente con Benedetti funciona. No, es sin Benedetti. Yo desde el principio dije que yo no estaba de acuerdo con ese nombramiento de Armando Benedetti, igual que con el tema de lo de Laura Sarabia, y pues eso, decir eso, pues trae sus costos. 2026. Entonces, ¿usted con quién está? Usted era muy cercano, o es muy cercano a Claudia López. A ver, eso es, qué pregunta tan difícil responderla acá.
Pero no, pero Vamos a responderla. practique porque, Sí, porque no, no, no. No me gusta esquivar, porque cuando yo era periodista me odiaba que que me esquivaran las preguntas. De hecho, no voy a responder la yuca transgénica del César cuando a Uribe le preguntaban las cosas. No, mire, la relación mía con Claudia López en este momento está congelada y en dificultades, producto de la situación dentro del Partido Verde, que seguramente usted me lo preguntará. Pero Entonces, espérame, termino de responder. hágale, Termino de hágale. responder para... Entonces, eso está en una dificultad. Ella fue mi compañera de trabajo, una gran amiga mía, pero ahorita llevo varios meses sin hablar con ella desde ese problema que hubo en el partido. Igual que con Angélica Lozano, que nos hayan dicho que los que no nos queríamos hacer la decisión éramos verdes, corruptos, petristas, pues eso a mí me ofende. Es como no ver la historia de nosotros, entonces ahí hay una dificultad. El partido entonces va a llegar a dos escenarios. O declara la libertad presidencial y que cada cual haga lo que quiera, que es un escenario. En ese escenario era muy probable hace unos meses, no sé ahorita. O el otro escenario es que el partido se decante o a la consulta de centro o a la consulta de lo que llaman el Frente Amplio. Yo creo que lo mejor, Y o sea, la decisión ya no va. la decisión ya no va, no porque no hay tiempos. ¿Qué es la decisión? Para decirle a la Sí, gente, sí, sí, sí. entonces la decisión es que un sector de un partido dice, oiga, nosotros nos queremos ir en buena tónica, es como una separación, y entonces el partido le dice, mire, vete con esta personería jurídica, como se fue Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, y se divide. Pero el partido tiene que declarar, eso sí, nos separamos, nosotros estábamos de acuerdo en separarnos. Fue Catherine Miranda la que saboteó eso, una de las que firmó la decisión con Angélica Lozano y demás. Y eso luego va al Consejo Electoral, Nacional Electoral. Y el Consejo tiene 3 o 4 meses. En 3 o 4 meses estamos en octubre, mi hermano. O sea, ya hoy en día es imposible. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Un acuerdo de sana convivencia Que es dentro del que ha sido partido. la historia del Partido Verde. Claro, pero es que ahorita venimos de un punto muy complicado. O sea, veníamos de un punto demasiado complicado. Entonces, lo que hay para decir, pues, miren que termino de responder. Esto el partido tiene, tiene que declarar la libertad presidencial y cada cual hace lo que quiere, o tiene que tomar una decisión para aquí o para allá. Claro. Pepe, y solamente para agregar contexto, porque es que en el Partido Verde hay unos sectores que son más de izquierda. Hay 4 sectores en el Partido Verde en este momento. Hay unos sectores, bueno, termina y Los yo que te digo. están subyúdice, cerca de tener como un pie en la cárcel. Que es Iván Name y Sandra Ortiz, que ya Sandra Ortiz pues no está en el partido, en el escenario que ella era funcionaria Y Carlos del Ramón. partido. Carlos Ramón, que era directivo del partido, pero no era congresista. El único congresista ahí es Iván Name. Sí. Está el sector de izquierda, Donde izquierda, está está Inti Inti. Asprilla, León Freddy Muñoz, está, por ejemplo, la profe Marta Alfonso de Tolima y Santiago Osorio de Caldas, Y por Toro. ejemplo. Ah, no, bueno, ese es el sector de quinterista. No, ahí sí, no, Toro es del pacto histórico, no, ahí hay otro sector que es el de Amaya, que es muy fuerte, Sí. que está digamos, la senadora Carolina Spitia y 7 representantes a la Cámara. Y luego está El sector claudista, un sector, no pero sé, un sector más claudista, más al centro, centro que es izquierda, que Jubinao, Jubinao, que Catherine está Miranda Carolina Giraldo, que está Alejandro García, etc. Y y luego Andrea Padilla no estaba ahí. Andrea Padilla está ahí, pero ella ha asumido un papel un poquito más parecido al de Fabián y el mío. Es como una independencia de todo ese pelotero que hay ahí. Pero eso va a Y, tener que ser solucionado en los próximos 2 meses. O sea, en los próximos 2 meses a nosotros nos toca tener un acuerdo de sana convivencia. claro, porque si alguno de los dos Porque agréguele a eso JP, que es de derecha radical, de y que extrema nadie derecha. quiere que se vaya porque les va a traer 100.000 votos y los va a jalar a todos en las Pero listas. si hay transfugismo, se va. Y el transfugismo está pasando en este momento en el Congreso. El Va para, transfugismo en está unas horas, pasando. va en la otra semana, Daniel, Sí. va para votación en Senado No, y va a pasar. con esa nota abrimos el lunes. Por eso Gerson no me contestó, está ahí con transfugismo. ¿Usted le gusta el transfugismo en esta situación? Yo voy a votar que no. ¿Usted votó sí en primera? En primera no voté. No votó. Voté espérame, no voté, la ponencia no la voté, yo me salí porque tengo una duda, ya le explico. Entonces, no, venga, devolvamos. Hágale. ¿Qué es transfugismo? Sí. Transfugismo es, lo llaman movilidad política, es que yo
No, empiece diciendo, la ley prohíbe que Ah, sí, un sí, bueno. congresista un año, o sea, para un congresista cambiarse de partido tiene que renunciar a su curul un año antes de las elecciones de marzo. Es decir, ya pasó. Noviembre tenía que haber renunciado, un año De antes de noviembre porque es la inscripción. inscripción. Listo. Entonces, Noviembre del año pasado tenía que haber si usted renunciado. se queda metido en su partido, queda un poco preso en el partido porque o se lanza por ese partido si le dan el aval o no puede presentarse. Sí, porque queda en doble militancia. Ah, exacto. Entonces, el transfugismo permite que la gente, por una vez, en este caso, no sé si se cambie de partido a donde quiera y no entra en esa doble militancia. Entonces, le explico. Los que defienden el transfugismo dicen, la última reforma fue en 2003, aquí ya ha habido una realineación ideológica y eso toca volverlo a barajar. Eso es cierto. Es decir, yo sí creo que nosotros tengamos en nuestra misma lista a un tipo como Inti Asprilla, a un tipo como JP, eso hay que solucionarlo. Y así pasa. Nosotros los verdes, Claro, pues podrían renunciar un año antes y cambiarse de claro, partido, pero espérame, nadie quiere eso es, dejar de ganarse 50 claro, millones de eso es lo pesos al mes. eso es lo que decimos los que vamos a votar que no. Pero espérame un segundito. Ajá. Entonces, ellos dicen hay una realineación ideológica y eso está pasando en todos los partidos. Lo que pasa es que los verdes nos matamos públicamente, pero mire, gente del Centro Democrático como ha dicho que se quiere ir, gente de Cambio Radical, todo el mundo está apoyando eso, gente del Partido Liberal. Entonces, eso es una cosa. Los que están en contra dicen, lo que pasa es que eso es cambiar las reglas de juego un año antes, menos de un año antes de elecciones, Claro. y esa vaina puede salir mal. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con la realineación ideológica que se necesita Colombia, yo, Ariel Ávila, pero como ya estamos tan cerca de elecciones, yo digo, no, yo no puedo votar aquí que no, porque esto sí puede causar un sismo y que la gente muchas veces no va a entender y que eso sí es cambiar las reglas de juego. Eso es entrar en la lógica Bukele, cambiar lógicas de electorales y tal. Entonces, eso a mí, yo tenía la duda, yo por eso en la primera vez me salí. Es que no recuerdo si yo voté que sí o me salí, porque yo el articulado al final lo voté que no lo voté, estoy seguro lo de transfugismo de comisión primera, pero ahorita mi decisión que la tomé en las últimas horas es voy a votar en contra del transfugismo. Pero voy a votar, no me voy a salir, no voy a romper coro, voy a votar. Que es, pues, sí, es una forma de ayudar porque la mayoría de los votos van a ser que sí, pero usted va a votar que no. Y Listo. haciendo quórum, Sí, vamos a la verdad. y un poco pues sería coherente frente a lo que usted considera que es un bloqueo institucional en este filibusterismo que denuncia. Sí, uno no puede decir que es que uno acusa que no se discute y la que uno va a decir, entonces uno se sale para que no la discutan. No, eso no Y se entonces hace. hablábamos y entramos hablando de Claudia en esto y es pues porque las opciones presidenciales, hay un menú amplio, me No, no hay imagino. un menú amplio. Esto va a terminar, no, ¿cuál menú amplio? Esto va a terminar reducido en 4 candidaturas. A ver, Eso es la gente que no entiende, o sea, pues esto, hay 80 candidatos. No, mis amores, no hay 80 candidatos. Esto va a reducir en 4 candidaturas. Entonces, mire, ¿qué veo yo? Entonces, veo yo, en la izquierda sí, va a haber una decisión. Sí, mira, usted me va a meter aquí en problemas, pero no pasa nada. Si la decisión de la izquierda es tener un candidato presidencial de izquierda, únicamente de izquierda, eso es sepultar cualquier posibilidad electoral. o La, sea, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, no, María José tiene más opciones, digamos, una persona como Gustavo Bolívar, que es un tipo honesto, sincero, etcétera, lo que sea, pero tiene unos niveles de imagen negativa muy difícil, eso es sepultar. Pero si la izquierda toma la decisión de hacer una alianza del centro a la izquierda, sí, es decir, un candidato presidencial o candidata más de centro y la vicepresidencia de izquierda, eso los vuelve muy competitivos. sí, Muy competitivos. porque tienen un piso del voto duro de Izquierda izquierda que creo que es y hoy el una piso más posibilidad de grande. crecimiento. Claro, pues es un Pues piso de el piso 25%. más grande que hay en Colombia es el de la izquierda hoy en día, digamos, el del uribismo no es del 20%. El de la izquierda está entre el 20 al El 25, del que es un uribismo es un piso piso grande. de 15. Del 16, 17, 18 al 22, 23, es el del uribismo. Son 2 pisos muy grandes, son 2 pisos muy grandes, Sí, pero no les da para ganar. sí, Necesitan ir más allá. Entonces, si la izquierda toma esa decisión, una cosa más de centro a la izquierda, se vuelven competitivos. No creo que ganen, si me preguntan la verdad, pero se vuelven muy competitivos. sí. Bueno, primera candidatura definida. Segunda candidatura definida, la candidatura de la derecha. Eso ya está definido. Todos van a llegar donde Vicky Dávila o donde alguien parecido a Vicky Dávila. Y le van a meter una vicepresidencia de un tipo venido de la política, como Miguel Uribe o David Luna, y esa, todos se van a resumir ahí. Pero si no es he escuchado como otro outsider, ¿quién más puede ser si No, no es Vicky Vicky, Dávila? puede ser, es que como estos outsiders es muy difícil medirlos en encuestas, yo siempre digo, los outsiders
o arrancan muy mal y terminan ganando, o arrancan muy bien y terminan cayendo. Esa es la historia de la política mundial. Entonces, pues yo digo, o Vicky Dávila o alguien parecido a ella. Pero Germán Vargas no es parecido a Vicky. Ojalá fuera Vargas Lleras el candidato. Si lo ve, dígale que se lance con eso. Nosotros Se le va a ganamos más lanzar, fácilmente. No, obviamente pero que se va a ojalá. lanzar. Ese es lo peor de la política. Le ganamos fácilmente. O que Uribe sea el candidato vicepresidencial. 6.402 razones para no votar por ese señor. Es decir, a nosotros lo que más nos conviene Nosotros es que somos ya le explicamos quién soy nosotros. Lo que más nos conviene es que se lancen esos dinosaurios cuestionados de la política, pero no creo que seamos tan de buenas. Entonces volvemos al tema. Entonces en la derecha va a haber un outsider, en la presidencia y un político medio tradicional, pero de establecimiento, limpio de derecha. Y eso ya está definido. ¿Qué es lo que no está definido, mi hermano? Las dos candidaturas más ubicadas al centro, centro izquierda o centro derecha. Que el centro es donde yo creo que se puede ganar una vía, pero ahí tenemos dificultades. Está Claudia López y está Fajardo, que dicen que no quieren ninguna alianza y que van todos a primera vuelta. Eso garantiza entonces que van a pasar de estos dos lados, si no logran una coalición acá. Sí. Esa es la vía real, porque eso es y creo que eso es irremediable, ¿no? Es decir, yo no veo Las encuestas remedian cualquier cosa. Es decir, si alguno de los dos comienza a caer, pues en la vida real las encuestas remedian eso. Pues la gente tampoco se va a someter al escarnio público de sacar una miserableza de votos. Yo creo que eso, pues, eso lo tiene que resolver. Lo hemos visto, ya lo hemos visto. No, pero yo creo... lo vimos con Fajardo hace 4 años. Claro, pero yo creo y yo espero que la gente sea racional. Entonces ahora sí le respondo la pregunta directamente. Si la candidatura es totalmente de izquierda y demás, yo no voy a estar ahí. Tampoco voy a votar por los que me han perseguido, que es el uribismo, el Centro Democrático, Cambio Radical. Yo no voto por esa gente. Yo creo que una tercera opción de transformación política es posible. Ahí te respondo. O sea, puede que las cosas con Claudia estén congeladas, pero pues ella está ahí, está Fajardo, está... O una fórmula, en este caso el centro, la izquierda también nos puede recoger y demás, ahí también nos puede recoger. Pero si esto es el purismo aquí de este lado, es muy difícil. Y yo pues por la derecha, yo sí no voy a ser como algunos compañeros míos, que no me obligues a dar nombres, que son más uribistas que Uribe. Yo pues en eso sí no voy a caer, yo eso jamás lo haría. ¿Y qué piensa como de esta infantilización de la campaña en la que Vicky es Uribe, Petro es Claudia, Claudia es Petro, ¿no? Creo que toda esta idea como de... Pues el mundo es más complejo que eso, pero yo creo que a eso vamos a llegar. O sea, eso es inevitable que pase, Ariel. O sea, una cosa es que a uno le parezca ridículo y chistoso que la gente haga eso, de decir que Claudia la de Petro, sí. El odio que se tienen, no tiene nombre los que conocemos la política, pero pues yo creo que ya vamos a llegar. Porque pues hermano, esas son las fake news, ¿no? O sea, eso es simplificar lo más que puedas sí. Para modificar comportamientos. Entonces yo creo que allá vamos a llegar. O sea, yo creo que eso es inevitable. Pues, no nos gusta, nos parece mal, nos parece ridículo, nos da risa, pero yo creo que allá vamos a llegar. Y además yo creo que es muy efectivo electoralmente que el antipetrismo utilice esa estrategia y que el antiuribismo utilice esa estrategia. Pues porque digamos, se quieren encontrar... Claro, o sea, es muy efectivo decir, no, es que esta es la de tal y esta es la de tal. Pues eso es muy efectivo electoralmente. Le voy a preguntar sobre la que yo creo que es tal vez la transformación más grande de este país en estos 3 años, en términos como de reformas legislativas, que es lo del Sistema General de Participaciones, pero que uno dice SGP y inmediatamente pone a todo el mundo a dormir, ¿no? Pero realmente, ¿cómo le ponemos? No sé, esto es la federalización de Colombia, tal vez así suena entonces, más interesante. Entonces, en el Congreso se aprobó una reforma constitucional de las pocas que se lograron aprobar en este gobierno. Que es la reforma más importante de la Constitución del 91 desde que se creó. Tal vez igual, lo único que medio se le acerca es el proceso de paz de 2016. Pero esta es la reforma más importante, porque eso sí modifica todo el Estado, claro, en la vida real. Y entonces esta reforma obliga a que las transferencias que hace el Estado central a las regiones se vayan gradualmente aumentando hasta llegar a un porcentaje que básicamente se lo inventaron chupándose el dedo y poniéndolo en el aire, ¿no? Ese 39.5. Sí, o sea, pero entonces es un 39.5 de transferencias sin que sea claro todavía qué es lo que van a hacer las regiones. Que eso es la ley de competencias que viene ahorita. Que no se va a hacer en este gobierno. Bueno, entonces le explicamos a la gente. El Estado Nacional, el papá recoge una plata, su sueldo, un arriendo que tiene una casita. Está muy patriarcal. Entonces, o la mamá recoge una plata. Y la mamá dice, yo recojo unos ingresos normales, mi sueldo y un arriendo que tengo.
de eso a mi hijo le transfiero el 25% para que el man estudie, pague su salud y tenga saneamiento, pague servicios públicos. Eso llama Él paga los servicios de los la servicios casa, digamos. públicos. Sí. Entonces, usted con su 25%. Eso lleva a que el niño siempre tenga, los de familias más pobres siempre tengan dificultades para llegar los últimos días del mes, Sí. que son los municipios categoría 6, que no tienen plata, están llevados del diablo y tal, que es la mayoría de Colombia, este país. Eso hace que Que además no trabajan, es decir, no tienen muy pocos recursos propios, de ¿no? ingresos, que lo único es el impuesto predial. Bueno, entonces, eso obliga a que el niño siempre tenga que ir donde la mamá a pedirle plata. Eso significa que el alcalde siempre tiene que venir a los ministerios, ay, venga, deme un contratico, y ahí comienza la corrupción. Venga el 10%, venga el 15%, venga el no sé qué. Bien, listo. ¿Qué hace la reforma? Dice, bueno, entonces, del 25-24% le voy a subir al 39.5%. Y se lo voy a subir, esa diferencia entre 24 a 39.5 lo dividimos en 10 y se lo subo un porcentaje cada año. Pero usted, ya que es el niño, ya no solo tiene que estudiar, pagar su salud y los servicios públicos, sino que tiene que hacer un poquito más de cosas. Sí. ¿Qué es eso más de cosas? Es lo que se discute en la ley de competencias. Que yo creo igual que usted que con esta polarización eso no se va a discutir y le corresponde al otro gobierno. Listo, eso es. Te digo, Eso es, no, esa es la cirugía al Estado colombiano esa es la más reforma profunda. más importante en los últimos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es la reforma más importante al Estado colombiano, porque lo que significa es que la decisión de en qué se invierte la plata la van a tener alcaldes, gobernadores y ya no tanto de la nación sin conocer el territorio en qué va a gastar la Pero plata. bueno, pero entonces la respuesta que usted me da es como, pues listo, pensamos en esto después del 2026. Pues yo fui el ponente del acto legislativo, quiero ser el ponente de esta ley, pero usted me pregunta, ¿se va a discutir? Yo lo veo muy difícil porque el país está muy polarizado. No me han invitado a la primera reunión el DNP y el Ministerio de Hacienda sobre la ley de competencias. Pues el y DNP estamos lleva sin cabeza un mes y 45 medio. días. Entonces, y estamos ya a viernes, no, esto es 25, o sea, no sé, o sea, para radicar el 20 de julio, o sea, no, a mí las cuentas no me dan. Pues igual esto es Colombia, puede ser que sí pase algo, pero no lo veo. Sí, no, de acuerdo. Esto del DNP me lleva un poco en lo que está el gobierno hoy en su conformación interna, ¿no? Entonces, como la gente de izquierda del gobierno fue, pues, terriblemente derrotada frente a lo que es una visión de política distinta, que es la de Armando Benedetti y Laura Sarabia, ¿no? Laura Sarabia y Armando Benedetti tienen algo muy mágico que hace que, a pesar de como cargar grandes cuestionamientos, bien sea investigaciones penales, bien sea una falta de experiencia muy grande, están ocupando hoy, pues, nadie había tenido tanto poder en un gobierno por fuera de un presidente como Armando Benedetti, nadie había sido ministro del Interior y al mismo tiempo jefe de gabinete. Esto todo terminó, y creo que por eso lo de Álvaro Leiva acusando a Petro de que es drogadicto, creo que más allá de ese pedazo un poco de la vida íntima del presidente y de sus desapariciones, trinos raros, esta idea de que él tiene un problema y que su vida personal la han utilizado para chantajearlo, ¿a usted qué le parece? Mire, entonces varias cosas para responderle claramente. Yo creo que ni Laura Sarabia ni Armando Benedetti representan por lo que la gente votó en 2022. Que ayudaron a ganar, que Benedetti ayudó a ganar, que Roy Barreras ayudó a ganar, que Mauricio Liscano ayudó a ganar, que una serie de políticos venidos del mundo tradicional ayudaron a ganar, sí. Pero que si la gente que votó por Gustavo Petro y Francia Márquez quería ver a esta gente en el gobierno, yo categóricamente digo, no los quería ver. ¿Y por qué los pone Petro? Claro. Pues porque la ayudaron a ganar, dice él, y porque ayudaron, porque la izquierda sola no había podido. Él lo dijo en el Consejo de Ministros, Sí. creo que lo explicó, ya ni me acuerdo, 2 horas, pero explicó eso claramente. No, Que sin lo ellos, explicó, lo volvió a explicar. Entonces, que eso lo hizo. Ahora, pero la gente no lo entiende. Yo voté la primera vuelta por Sergio Fajardo y la segunda vuelta la voté por Gustavo Petro. Y te digo, a mí eso no me gusta. Punto. Sí. Bien, listo. Él le responde la primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, su nombramiento es porque lo tienen chantajeado y le tienen cosas de la vida privada y eso. Mire, eso mismo pasaba cuando él estaba en la alcaldía de Bogotá. Y él cada vez que quería, salía de la gente. Es decir, yo creo que la importancia de Laura Sarabia, más que porque le maneje una agenda privada, que no sé si la tenga o no,
es porque era una mujer más o menos eficiente dentro de ese mundo que a él no le gusta la microgerencia. Pero yo no creo que la explicación de por qué mete a Benedetti Sarabia sea una explicación de chantaje. Yo creo que no. Yo creo que hay mucho, digamos, el mundo político es mucho más complejo que con quién te puedes acostar o qué tipo de consumo tienes. El mundo político es demasiado más complejo que eso. No, yo creo que ahí eso obedece a un montón más bien de alianzas, de cálculos políticos. ¿Qué creo yo? Que estos sectores de izquierda querían imponer una candidatura presidencial, querían imponer una forma de construir la lista a Senado, y que el presidente vio una muy buena opción en esta pelea de Benedetti y Sarabia de sacar esa izquierda. ¿Y sabe qué? Los sacó. Sacó a sus mayores opositores de adentro. Y les puso una consulta popular. Y les puso una consulta Y popular. entonces están todos, tienen una misión. Por eso, pero cuando a mí me dicen, no, es que esto es por un chantaje personal. Ay, hermano, el mundo es más complejo. O sea, al menos, si no sabes, no opines. Es decir, intenta elaborar un poco más. Ahora, que si hay cosas privadas o no, que ahora me están diciendo que Leiva tiene otra carta y va a durar amenazando otros 2 meses. No sé, digamos, eso sí era un tema del presidente y que el presidente tiene que dar las explicaciones. Sí. Y la tercera parte de la respuesta. Yo creo que a esto le falta un remesón, a esto le falta un hervor. Vamos a ver qué pasa después de junio y quiénes quedan y quiénes no. Y No, pero no pueden echar a nadie porque todos llevan 3 meses. Ahí sabremos si todo esto es cierto o no O es sea, cierto. ¿cómo así? Si los vuelven a echar. Primero, yo creo que ya no saben dónde conseguir ministros. ¿No? Pues yo sé que siempre alguien se va a candidatizar, pero pues ya pues vamos en gente cada vez más joven, gente cada vez menos experimentada, gente cada vez con menos trayectoria, menos peso político. Y usted pues describía a varios en su opinión como francamente mediocres, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido un impacto en la efectividad del gobierno. Usted no puede tener casi 50 ministros. Por eso te digo yo que ambas cosas son ciertas, es decir, el bloqueo es cierto, pero también lo otro es que el gobierno tiene unos problemas de ejecución, de microgerencia terribles, y el presidente no ha corregido eso. Y en este cambio ministerial que hubo no lo corrigió. Pues, ¿cómo es posible que a 4 meses de la ley de garantías, hasta hace unas horas se nombró el reemplazo del DNP? A mí eso me parece Ya inconcebible. nombraron a Pues supuestamente publicaban la hoja de vida. Natalia. Natalia, publicaban la hoja de vida. Estamos hablando de la directora del DNP y es una persona que no sabemos quién es. Usted es un senador. A 4, sí, a Ay, 4 yo meses. soy A un 4, editor. ¿Cómo es que se llama? Ayuda de Google. Natalia. sí, que es funcionaria desde el año pasado. Es subdirectora. Tiene del 32 DNP. años. Es politóloga. Pero lo que yo te quiero decir es, a mí eso me parece inconcebible. A 4 meses de la ley de garantías. A 4 meses de la ley de garantías. ¿Qué ley de garantías? Que 6 meses antes de elecciones el Estado no puede tener contratación directa. Es una parálisis institucional durísima. Y que entonces todo lo que usted quisiera hacer y ejecutar tiene que estar antes de esa fecha. Irene Molina. Natalia Irene Molina. Gracias, compañeros. Pues que ojalá le vaya muy bien en los 14 meses que tiene para llegar a empaparse y ser a los 32 años. Yo espero que le vaya muy bien, DNP. pero a mí lo inconcebible, más allá del nombramiento, que yo no la conozco, no puedo opinar sobre ella, es 45 días sin nombrar cabeza al DNP. Eso sí me parece. ¿Y cuántos tiempo tienen en cargo al Ministerio de No, y por ejemplo, al el Ministerio Comercio, de Comercio Internacional? que yo esperaría que ya dejaran al menos al año la cierre, o sea, porque cambiar otra vez ahorita, o sea, otro mes y medio acomodándose la gente. Bueno, pero es que necesitan pasar la consulta popular y los votos están muy apretados. O sea, hoy no los tiene el gobierno. Yo creo que hoy sí los tiene, no sé la otra semana. Es al revés mi análisis. Yo creo que hoy estamos en los que vamos a votar a favor la consulta, somos unos 55. La otra semana podemos ser 40. No después hacemos, nuestra cuenta nos tenía en 47 sí, 47 no. Leí 2 veces el artículo que publicaron y estamos, ustedes del España, están bastante cerca. Sí, o sea, usted lo que tiene es unos de los indecisos ya. Sí, ya colocados, de acuerdo, Ajá. ya. Eso sí, pero sí, muy bueno el análisis, déjeme decirle. No Gerson. porque me estén entrevistando acá, pero tengo que decir que muy bueno el análisis. Todo de Gerson Ortiz. Todo de Gerson Ortiz. Para no cerrar sin un poco de autobombo a su libro, pero además deme algo, porque el libro está vendedor. ¿Cómo es que? ¿Cómo gobierna Petro entre la ruptura, los escándalos y la esperanza.
¿El libro qué hace? El libro coge el tema del Congreso, el plan de desarrollo de la ejecución ministerial, los escándalos de corrupción, los movimientos del gabinete presidencial y las diferentes peleas que ha habido en el mundo político y es un libro largo, pero muy descrito cómo se votó cada una de las cosas para que Sí. sea muy sustentado y se dice, mire, así gobierna Gustavo Petro. Y se hace la ruptura, porque esto es un gobierno de ruptura, uno puede estar o no estar de acuerdo con él, pero esto es una vaina diferente. Los escándalos, que es lo que más le duele a la gente que votó por él, y la esperanza en el escenario que el presidente todavía en las encuestas tiene ese 30-32%, porque hay Sí. una gente que cree que, digamos, que él solo lo tenía que haber, era ganado, y ahí y para arriba no pasaba nada, sino que todo lo que había ganado. Y ese es un piso muy duro. Entonces, el libro lo que analiza es eso, y muy detalladamente. Claro, por ejemplo, cuenta la historia de cómo fue y cómo se cocinó las diferentes negociaciones en la ley estatutaria de educación, lo que pasó con la reforma laboral, con el primer hundimiento de la reforma a la salud, cómo se votaron, cómo se cambiaron los votos, la noche anterior en donde comieron. Es decir, hay un montón de detalles que, claro, uno porque está metido Tiene ahí, más o chisme. menos, que hay mucho chisme, Ah, más bueno. o menos conoce cómo se da ese cambio. Y yo creo que hay dos conclusiones muy de fondo en esto. Yo creo que el presidente tiene una seria dificultad en gerenciar y en hacer microgerencia. La cantidad de ejemplos que trae el libro, pero que son como sus funcionarios, él da una orden, no le obedece, pero tampoco hacen seguimiento, es una cosa dramática. Como la oposición también, esto que llamamos el bloqueo y la parálisis y demás. Entonces yo creo que es un libro muy completo en eso. Ahora, pero es un libro polémico por esto, hermano, porque el que es petrista pura sangre me va a decir vendido, tibio, o sea, tenía que ser. Y él es de oposición, petrista, guerrillo, no sé qué, porque usted ahí lo defiende. Es un libro que pues intenta poner eso muy en tablas. Déjeme tocarle un tema de ese que usted denuncia en el libro, es el de los escándalos. Y es que yo creo que lo que eh, más le ha dolido a mucha gente del proyecto ha sido como el nivel de corrupción que se ha dado en el gobierno, no solamente con el caso de la unidad de gestión de riesgos, creo que aquí hay unas alertas muy grandes ahorita mismo alrededor de cómo se está gastando la plata de la salud, de qué está pasando con, pues, por ejemplo, financiadores y contratistas. Euclides Torres hoy tiene superintendente de transporte, tiene a una persona que trabajaba con él en el viceministerio del Interior. No, estamos hablando de un gran contratista público que se ha beneficiado de contratos en este gobierno, que financió la campaña Petro. Eso, pues, toca como muy directamente la agenda del Partido Verde y un poco de la agenda anticorrupción de la que usted venía. Y siento que asume el golpe, pero que lo asume y se mantiene. Entonces son dos preguntas diferentes, una sobre el gobierno y otra sobre el Sí, partido. Le quiero responder primero lo del partido, que es pues de mi casa. Eh, el partido está en una crisis profunda por el tema Iván Name, Sandra Ortiz y el tema Carlos Ramón González. Y eso, eh, para nosotros, lo de Iván Name y lo de Sandra Ortiz siempre fue una lucha para sacarlos del partido. Menos mal, digo yo, menos mal ahorita, con este escándalo los vamos a poder terminar de sacar del partido que nosotros no queríamos. Pero el golpe a la colectividad es impresionante. Ahora, también le digo, ningún senador o representante, llámelos en privado. Pregúntele si se sorprenden de si esos presuntos comportamientos de esas dos personas ellos dudan o les extraña. Le puedo asegurar que la mayoría no se va a extrañar. Pero eso es algo que nos va a golpear a nuestra imagen. Y sobre todo nuestra imagen ética, porque la mayoría de nosotros eh, eh, con esa gente tuvimos dudas, pero eran del partido. Entonces, salir a explicar eso a la gente ahora en elecciones va a ser muy complicado. pero y con toda la Pero, razón, porque es que pues no solo a claro, la imagen, sino es que, pues, Claudia López abrazada a Carlos Ramón, pues, usted debe estar por ahí ponchado. creo que no, si no ya me la habrían sacado. Ah, bueno. Pero sí, pero claro que Carlos Pero Ramón pues, era es el como, presidente del partido, eso es y innegable. ustedes sabían quién era Carlos Ramón. Nosotros, lo Pe- ENAME, te respondo, pero espera, déjame Sí, sí, terminar sí, las sí, bueno, respuestas. bueno, Entonces, bueno. yo siento que, digamos, aquí hay una depuración que va a tener el partido, pero el golpe al logo y a la imagen va a ser muy difícil. Pero lo tenemos que asumir y eso nos va a dar porque nosotros antes éramos como los jueces, usted es corrupto y ahora esto nos tocó en la puerta del partido, es muy difícil para nosotros y es un desafío y usted siente eso en todo el mundo del verde, dentro del mundo político.
Y otra cosa, que es la segunda parte que usted me pregunta, es sobre, en general, todo el tema de comportamientos del gobierno y de sus escándalos de corrupción, es su falta de microgerencia. Eso que él ni siquiera se reúna con los ministros en privado, que ni siquiera los llame a preguntarles o a ofrecerles el cargo. Todas las historias que cuentan que han sido de público conocimiento, que los ministros, mira, a mí me llamó fue la secretaria privada y me dijo que yo quería ser ministro. Todo eso hace que el presidente tenga una cierta resistencia a la microgerencia, y cuando usted tiene una resistencia a la microgerencia, pues cada cual termina haciendo más o menos lo que Pero quiere, que es lo entonces que tiene una termina pasando. responsabilidad directa. Claro, porque yo sí creo que hay un tema de seguimiento muy duro que falta en el gobierno. Eso es innegable, Daniel. Es decir, eso no lo puede negar nadie. Y eso lleva a que o haya mucho inepto o a otros aviones que se presten a esa corrupción. Y los nombramientos de él. Por ejemplo, el nombramiento, el caso de Olmedo López. Todo el mundo sabía en Itagüí, ese tipo era eh, muy ambicioso, era, es decir, había muchas historias sobre él. El caso de Sandra Ortiz y sus relaciones con Pedro Pechuga, que en Sí. paz descanse y que no vamos a hablar de la gente porque no tienen cómo defenderse, pero todo eso era, eso se sabía, o sea, mis peleas con ellos era eso, o sea, eso se sabía desde hace 3 o 4 años, no es nuevo. Y aún así se nombraron